En este vídeo vamos a iniciar la fase de limpieza de nuestro proceso de manipulación de objetos. Bien importante, yo voy a crear un nuevo layer, una nueva capa, sobre básicamente la imagen base. Yo voy de alguna manera a hacer un original y a duplicar el original. Yo siempre lo duplico arrastrando al icono de Create New Layer. Y este caso, esta nueva capa le voy a llamar 1, ¿vale? Limpieza 1. En estos layers de limpieza lo que voy a hacer es limpiar todo el contenido, inclusive hasta eliminar todos los defectos de producción, ¿no? Polvo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a utilizar diferentes herramientas, ¿no? En todo el contexto. Va a tomar obviamente tiempo. Inicialmente voy a empezar con el Spot Healing Brush, ¿no? Voy a, ¿no? empezar a limpiar mi contenido. Estoy utilizando una brocha bastante grande. Es aconsejable utilizar una brocha que se acople a nuestro, ¿no? a nuestro sujeto. Si el polvo es pequeño, baja el tamaño de brocha, ¿no? A unas dimensiones que te permitan abarcar los contenidos. Yo voy a coger este Spot Healing Brush, voy a coger el Healing Brush Tool, ¿no? Y voy a intentar con Option, ¿no? hacer una mirada rápida al proceso de clonación. Va a ser un acercamiento bastante rápido, siempre evitar los bordes. Y así yo puedo ejercitar la manipulación de una manera efectiva y rápida. Bien importante que ustedes limpien el monitor. Los monitores eventualmente se ensucian, ¿no? Y eso puede engañar, ¿no? la visualización del proceso de retoque. Como el sujeto está bastante limpio, ¿no? Entre comillas, básicamente va a haber un acercamiento mucho más rápido, ¿no? Y obviamente estoy utilizando una tableta gráfica. Estoy, si se dan cuenta, 66%, inclusive yo podría ir el margen de seguridad es 100%, ¿no? Si al 100% se ve correctamente, nuestro sujeto está, ¿no? a la hora de imprimirse, se va a ver de manera óptima, ¿no? Y obviamente todo lo que estamos creando en términos de manipulación. Aquí hay unas manchas del mismo proceso de limpieza. Hay unas texturas, consecuencias, huellas dactilares, veo. Pero nada, así de alguna manera empezamos a limpiar. La textura que está creando la huella dactilar, ¿no? La estoy intentando eliminar, ¿no? reducir. Obviamente aquí se dan cuenta, he borrado el defecto de producción como parte del molde, ¿no? Está creando la unión de ambas partes que eventualmente se unieron en una botella, una sola botella. Esto lo voy a básicamente implementar con el Clone Stamp. Healing Brush utilizó básicamente para hacer limpiezas agresivas, rápidas, porque como tiene esa capacidad de poder adaptar textura y color, es muy efectivo, ¿no? Ahora voy al Clone Stamp y ahí el borde estoy intentando utilizando shortcuts, ¿no? atajos para poder brincar de una herramienta a otra. Si se dan cuenta, Rotate, perdón, S es el Rubber Stamp, la J es el Healing Brush Tool. Muy utilizado. Yo constantemente, en vez de tener que moverme a la
a la caja de herramientas, pues acciono los contenidos desde el teclado. Verifico que los contenidos estoy bastante magnificado, como pueden ver. Me alejo, me acerco para ver si constantemente, para ver si nuestra acción está funcionando, ¿no? Está bastante cerca, ¿no? Lo que estamos buscando. En este caso lo que yo haría es voy a cerrar. Si se dan cuenta, todo lo estoy haciendo en una sola capa. Podría eventualmente empezar a dividir los procesos de retoque en dos capas. Pero normalmente el retoque aquí es bastante sencillo, ¿no? No es nada complejo. Pues en ese caso yo no divido los procesos, lo puedo hacer en uno solo. O quizá en dos, tres capas, ¿no? Pero realmente no demanda realmente esa separación, como en otras situaciones donde realmente por la complejidad de la manipulación pues divido el proceso de limpieza en varios pasos. Bajo el tamaño, ¿no? Tener acción sobre los bordes, ¿no? Yo evito siempre evitar, no quiero eso. Si yo tengo que accionar los bordes, como va a ser en el caso de la reparación de la línea fruto del proceso de fabricación, pues ahí yo utilizaría el clone stand de una manera bien metódica. No utilizaría el healing brush por la cercanía a los bordes del sujeto. Se ve bastante bien. Quizá sí. Aquí hay unas cositas que todavía se pueden arreglar. Voy de nuevo a Layers y para que vean todo el proceso de limpieza. Miren qué interesante. Ahora vamos a darle un empujón final, ¿no? En este caso yo voy a separar, ¿no? Voy a crear. Tenemos aquí, le doy Command J, ¿no? Command J, le doy limpieza 2. Y lo pongo por encima. Cojo el rubber stamp, ¿no? el clone stamp con ese y me acerco. Vamos a intentar. Todavía se puede limpiar un poquito mejor, ¿no? Pero realmente el 300% es una exageración. Está el flow a tope. Voy a bajar un poco el flow para tener más control sobre mi acción, ¿ves? Y empiezo a yo lo que iría es empezar yo voy a clonar con option. Interesante. Tenemos un control. Obviamente hay una parte de sombras. Se está accionando. Y por último yo voy a venir de aquí y yo voy a añadir. Voy a bajar un poquito el tamaño. Y ahí crear esa fusión. De ambas áreas. Aquí entonces yo bajaría más todavía el flow para fusionar ambos contenidos.
suavemente, lo fusiono. Hay un pequeño error, por lo tanto ahí yo, se dan cuenta, estoy bastante cerca, ¿no? A la manipulación final de ese borde. El clone stamp te va a permitir esa flexibilidad para poder de alguna manera manipular, ¿no? Bordes de mi objeto. Voy a coger el clone stamp y voy a clone stamp sobre todo cuando deja algún tipo de superficie extraña, ¿no? Es una herramienta muy eficaz para difuminar los posibles errores, ¿no? Utilizo constantemente, por lo tanto, siempre que utilizo el clone stamp, después repaso los contenidos con el healing brush para asegurarme que no ha quedado ninguna transición poco fotográfica, ¿no? En el proceso de manipulación. Voy a aprovechar ahora para de alguna manera limpiar de una manera ya mucho más meticulosa, ¿no? Esto sería una exageración, ¿no? Porque realmente eso al 100% apenas se ve, ¿no? Pero simplemente intentar de alguna manera limpiar. Inclusive podría ocurrir a nuestro healing brush, spot healing brush, y me voy repaso. Hay que tener cuidado con los bordes, sobre todo con los healing brush, siempre evitar ese bordeado. Aquí tengo otro borde, ese borde lo vamos a atacar con el clone stamp de nuevo. Sumamente, se ve mucho mejor. Y ahora los ataques finales, y ahora vamos a brincar al clone stamp, y con option voy a pegar, disimular un poco. Estoy utilizando un flow, como pueden ver, bien bajo. Eso me va a permitir que voy a poder aplicar diferentes opacidades a través de la herramienta, ¿no? Hay que aplicar varias veces, ¿no? Pero me da un control mucho más exquisito, ¿no? A la hora de intervenir, ¿no? La imagen, bien que interesante, de forma muy sutil. Lo mismo podría subir un poco el flow, ¿no? Pero estoy haciendo una demostración para que vean las posibilidades de utilizar un flow bajo. Es interesante. Pero yo creo que ya el objeto está dentro de los estándares que estamos buscando, ¿no? En términos de manipulación. Voy a poner todos estos dos objetos con Shift apretado en una carpeta que le voy a llamar limpieza global. Veo el antes y el después, muchísimo mejor. Hemos realizado realmente un proceso de limpieza sumamente interesante. En el caso que yo tenga que de alguna manera yo puedo eventualmente durante el proceso de manipulación seguir retomando esa limpieza. A lo mejor se ha quedado algo que eventualmente tengo que de alguna manera reforzar. Yo voy ahora sobre el proceso de limpieza, ¿no? Que tengo lo que hemos trabajado. Yo voy a añadir una capa de luminosidad. Voy a reforzar un poco el volumen, ¿no? A través de más luz en los bordes del objeto. Para eso vamos a utilizar este path, ¿vale? Que he creado. Voy a activarlo y a este path
le voy a eliminar porque no quiero que la tapa se afecte por ese proceso de luminosidad. Por tanto, voy a coger este path, lo voy a combinar, pero en este caso, en vez de darle intersect, le voy a dar subtract. ¿Qué quiere decir eso? Que va a restar a la globalidad de la botella, le va a restar la porción de la tapa de plástico blanca, ¿vale? Y al final me quedo con básicamente el cuerpo de la botella seleccionado. ¿Qué yo voy a hacer? Como vieron anteriormente, yo todo lo pongo en contenedores, ¿no? Eso te va a permitir tener un mayor control. Y sobre ese contenedor, que es una carpeta, le voy a dar una máscara, ¿no? La máscara del cuerpo de la botella, incluyendo el reflejo. En ese cuerpo lo que yo voy a hacer, porque yo quiero selectivamente, aclarar la imagen. Voy a aplicar curves. Ven qué interesante, el cuerpo y el reflejo están viéndose afectados por esa adjustment layer. Voy a aumentar levemente la exposición. Y lo que yo voy a hacer ahora es, con un gradiente, que es la parte, quizás el acercamiento más efectivo, voy a aplicar un gradiente, pero lo voy a aplicar de forma inversa. Bien importante, de blanco a negro, ¿no? Y voy a ir de izquierda a derecha. Esto me va a permitir miren qué interesante, crear una sobreexposición sobre todo el cuerpo de la botella. Yo pienso que el efecto de sobreexposición, de aclaramiento, es demasiado intenso. Voy a bajarle un poco la intensidad, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Otra forma en que yo podría hacer ese efecto es, y yo inclusive podría combinar dos gradientes. Podría hacer un segundo gradiente. Tendría que duplicar el gradiente, coger el gradiente con control clip, quitar la máscara, crear una máscara vacía y a ese segundo gradiente aplicarle, ¿no?, en dirección contraria. ¿Se dan cuenta? Tengo dos gradientes que están afectando, ¿no?, la exposición. Si se dan cuenta, este gradiente tiene menos luz que este, por lo tanto yo podría selectivamente bajar, podría yo de alguna manera bajar la intensidad, ¿no? O podría, una cosa que yo hago muchísimo es bajar la opacidad del efecto. Al bajar la opacidad, disminuyes la intensidad de ese adjustment layer. Si se dan cuenta, esto puede ser un acercamiento bastante válido, ¿no? Lo interesante es que te afecta todo, te afecta no solo el cuerpo, sino el reflejo, ¿no?, que es lo que quiero lograr. Otra opción puede ser, voy a poner todo esto en una carpeta, ¿vale?, y lo voy a ocultar. Otra opción es, dentro de la misma carpeta que yo he creado inicialmente, ¿no?, con la máscara del cuerpo y el reflejo, venir y crear el mismo adjustment layer que creamos anteriormente, sutil, ¿no?, pero en este caso le voy a poner Command I para poner negro y utilizamos la misma técnica que utilizamos hace un rato, ¿no?, con un flow bien bajo, ¿no? Voy pintando con blanco sobre el adjustment layer. Eso me va a permitir que un proceso de aclaramiento selectivo, ¿no? Eso me va a permitir más control porque voy a poder definir las áreas que quiero aclarar. Yo quiero aclarar quizá un poco el cuerpo y también la parte superior del reflejo. Esto es un acercamiento, interesante. Aquí es un acercamiento mucho más controlado de esta manera, ¿no?, a través de esta técnica de dodging, pues es una técnica de dodging y burn distinta, ¿no?, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, que hemos aclarado, ¿no?, utilizando el dodge y el burn tool, o las estrategias de pintar con una capa semitransparente. Voy a crear otro adjustment layer, ¿no? Me gusta siempre, si son los dos lados, pues crear una manipulación básicamente independiente para un lado y para otro.
Le doy Command I y en este caso voy a aclarar el lado contrario, de manera también selectiva. ¿Ve? La imagen empieza a funcionar de manera bien, a nivel técnico, bien efectiva. Antes y después, antes y después. Como tengo todo esto totalmente independiente, yo podría de alguna manera que bajar la intensidad del primero, ¿vale? El de la izquierda. Subo, bajo, ¿vale? Antes y después, antes y después. Subo un poco más, vale. Yo voy a añadirle un poquito más de contraste, ¿no? En las zonas oscuras de la imagen, por lo tanto, en este caso voy a aplicar un burn, ¿no? A través de la misma técnica, utilizando el Curve Tool, pero en vez de subirlo, como habíamos hecho anteriormente, lo que voy a hacer es bajarlo, ¿vale? Y le vamos a dar Command I, que sería, ¿no? Justamente lo que hicimos en varias ocasiones, y con, ¿no? Brocha blanca voy oscureciendo las áreas que me interesa oscurecer de la imagen. ¿Ves? Voy a oscurecer estas áreas para darle más contraste, básicamente el proceso de manipulación, ¿no? Hay más dramatismo a la imagen, para que vean antes y después. ¿Ven? Hay un proceso de modelado, ¿no? A través de control de luces, ¿no? Y lo interesante es que esto ocurre sobre la manipulación que yo he hecho de limpieza, ¿no? Por eso es que es muy importante que tengo la jerarquía de color, luminosidad, limpieza e imagen, la imagen base. Le añado más contraste, ¿no? En las zonas donde tienen sombras, ¿no? Y así voy a tener, ven qué interesante, voy a añadir otra capa de oscurecimiento, Command I, ¿no? Y voy modelando básicamente de una manera bien progresiva, ¿no? La imagen. Muy importante hacer el modelado también sobre las áreas de la, básicamente, sombra. Antes y después, antes y después. ¿Eh? Interesante. Yo voy a llamar esto, por no haber pedido, lo voy a llamar Burn 1. Burn 2. Este sería Dodge 1. Dodge 2. ¿Vale? Este es mi proceso de manipulación de luces, ¿no? En el caso que de alguna manera hay un cambio, porque tras el proceso de tú añadir capa sobre capa de ajuste de contraste, al que estás afectando la luminosidad, podría haber una alteración en la saturación. Por lo tanto, algo muy común que se hace es el blending mode normal, ponerlo en luminosity. Cada uno de estos efectos que yo estoy añadiendo, uno sobre otro, ¿vale? Le voy a cambiar el blending mode a luminosity. Eso es lo que va a hacer que si como consecuencia de ese aumento de contraste ocurre un cambio de saturación, al cambiarlo al blending mode de luminosity te va a permitir que únicamente ocurra un cambio de luminosidad sin que se afecte la saturación de la imagen. Aquí obviamente no estaba pasando de forma tan profusa, pero en otras situaciones, a medida que vas añadiendo procesos de aclaramiento y oscurecimiento de forma simultánea, pues podría haber ese efecto de aumento de saturación. De nuevo, cambiar cada uno de esos blending modes a luminosity, eso te va a permitir que el efecto de contraste únicamente cambie la información de luminosidad sin afectar la apariencia de color de la imagen, ¿vale? Esto es una ventaja con respecto a la técnica de Dodge Burning que vimos anteriormente, porque vamos a tener un mayor control sobre ese posible cambio de color. Me gustaría, yo creo que tengo esta imagen de manera bastante final, me gustaría que ustedes de forma individual realicen el mismo
procedimiento, ¿no?, de limpieza sobre la segunda imagen, ¿no?, el frasco, el bote, la botella con la tapa cerrada. Nada, después de que ustedes realicen ese proceso, pues nada, nos encontramos en el siguiente video en el que vamos a, de alguna manera, a implementar posibilidades de montaje, ¿no?, entre estos dos elementos, ¿no?, y cómo de alguna manera podemos articular la idea del espacio, ¿no?, a nivel digital.